Bien, por favor, abran sus Biblias, vamos a retomar nuestro pasaje dominical por medio del cual Dios nos está hablando en Juan capítulo 15 y continuar con la serie de sermones que hemos titulado Manifestando una relación privilegiada con Cristo, y por 12ª ocasión encontrarnos examinando este discurso de Jesús, entendiendo lo que Él explicó a manera de aplicación, la analogía de los primeros 3 versículos que ya hemos considerado. Ahora vamos a retomar entonces lo que estamos comprendiendo sobre esta segunda sección en Juan capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 15 de Juan, versículo 4 al versículo 8, dice así la palabra del Señor. Lo que Jesús dijo fue lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, nos encontramos entonces en esta otra sección del versículo 4 al 8, como hemos leído, y ya hemos entendido nosotros que lo que Jesús está haciendo en esta segunda sección es dándole continuidad a aquella primera sección del versículo 1 al 3, donde Jesús abordó de manera clara y directa la salvación como tal. En esencia, en esta sección del versículo 1 al 3, ya sabemos que la seguridad eterna del cristiano está garantizada por ser un pámpano en la vid verdadera. Está garantizada por la fuente. La fuente de la salvación es Cristo, y el responsable de esa salvación es el labrador, el Padre. Y ahora bien, en la segunda sección nosotros nos estamos dando cuenta que ese gran privilegio de tener seguridad eterna en Cristo conlleva una responsabilidad muy esencial. Y en esa segunda sección que hemos leído, ahí Jesús expresa a través de esos versículos cómo debe ser considerada la seguridad eterna en un creyente. ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué es lo que resulta de tener seguridad eterna, de estar a salvo en Cristo? ¿Qué es lo que hace un cristiano al conocer que es salvo? ¿Qué es lo que ocurre o debería estar sabiendo, conociendo y ocurriendo en un pecador que tiene seguridad eterna en Cristo? En otras palabras, si yo sé que soy salvo, porque Jesús garantiza mi salvación por lo que Él es como la vid verdadera, si yo sé eso, ¿acaso no debería suceder algo? Y si debería suceder algo, ¿qué es lo que debería de suceder? Entonces la respuesta clara se encuentra a través de las palabras de Jesús en los versículos que hemos leído y lo que estamos aprendiendo. En versículo 4 al 8 estamos aprendiendo que la salvación eterna del cristiano, ya que está garantizada en Cristo, ahora tiene que estar demostrada. Y es demostrada por una relación íntima
con Cristo, es demostrada por una relación íntima con Cristo, esa salvación eterna. ¿Y qué debería provocar en nosotros saber que la salvación eterna se demuestra por esa relación privilegiada con Cristo? Bueno, lo que debería ocurrir es tomar nuestra vida y verla a la luz de nuestra perseverancia solamente en Cristo hasta la muerte. En otras palabras, vivir con ese tipo de relación hasta el final, no una parte, no durante cierto tiempo, no durante algún momento, no en el mejor momento, no una relación condicionada por circunstancias o condicionada por situaciones de la vida, sino vivir perseverando solamente en Cristo, lo cual significa que es una relación de vida sin fin con Cristo. A partir de ahora, en esta vida, en este mundo, en este tiempo. Y bueno, estamos reconociendo que hay 5 elementos. Hemos dicho que hay 5 elementos en este pasaje que nos permiten nosotros explicar o entender para nosotros lo que es la salvación eterna demostrada. Y todos esos elementos están relacionados con lo que ahora entendemos es la relación privilegiada con Cristo, de acuerdo a lo que leímos en Juan, de acuerdo a lo que sabemos de Juan 1:3 y de acuerdo a lo que ahora estamos entendiendo en Juan 15, 4 al 8. Y hemos reconocido que lo que certifica nuestra seguridad de salvación es que Cristo es la vid verdadera y por lo tanto estamos unidos a Él y Cristo permanece en nosotros. Esa es la clave. Lo que hace la diferencia para estar seguro de tener salvación eterna, incluso para demostrarla, la clave es que Cristo permanezca en nosotros. Y como les mostré el domingo pasado, rápidamente les recuerdo el gráfico, un simple, pero diría yo, comprensible gráfico de lo que estamos aprendiendo sobre la demostración de la salvación eterna. Hemos visto, me he referido que la demostración de la salvación eterna es el resultado de tener una relación con Jesucristo. Si yo tengo una relación de este tipo, de esta clase de relación, como está en Juan capítulo 15, ese tipo de relación me garantiza, ¿qué cosa? Salvación eterna, salvación eterna. Tengo una relación con Cristo, entonces tengo la salvación. Y el resultado de la salvación eterna no es lo que obtenemos por nuestra cuenta, sino que lo que resulta en nuestra vida como cristianos no es algo que resulta por nuestra cuenta, no es algo que obtenemos de nuestra cuenta, sino que es el resultado de la salvación misma. Exactamente como leíamos ahorita o les mencioné en Filipenses 2, ocuparse de la salvación con temor y temblor es simplemente ocuparse de algo que ya tiene uno. Entonces, ¿qué necesita para demostrar que es salvo? ¿Qué necesita una persona para demostrar que es salvo? Tener la salvación, eso es todo lo que necesita. ¿Y cómo puede tener la salvación de su alma la persona? Teniendo a Jesucristo, relacionándose con Cristo en los términos y en las condiciones en las que Jesús plantea aquí en Juan capítulo 15. Así de simple es, digámoslo, el mensaje que Jesús quiere comunicar. De modo que si nosotros quitamos a Jesucristo digamos así, de la fórmula para la salvación, si nosotros tachamos una relación con Jesucristo, entonces no pensemos ni por un momento que tendremos salvación eterna, por un momento. Y mucho menos, no pensemos por ningún momento que habrán resultados de vida eterna en nosotros. En cambio, si nosotros tenemos a Jesucristo, cheque, entonces poseemos la vida eterna, cheque, y lo que hemos de esperar es el resultado de ¿qué? No de mí, sino de Él, quien nos da la vida eterna, no nosotros. Eso es lo que Jesús quería
que los discípulos en aquella noche entendieran. ¿Por qué? Porque esos discípulos no estaban allí para recibir un mensaje tipo exhortación, tipo demanda, porque eran más bien discípulos que en esa noche estaban en la peor condición como para que Jesús les demandara que hicieran algo. Estaban en la peor condición para que Jesús les dijera: ustedes tienen que hacer esto y esto. Ellos estaban, como ya bien ustedes saben, en aquella noche desesperados, estaban, abrumados, estaban ellos inseguros, estaban ellos turbados. ¿Qué hace una persona cuando está turbado? ¿Cómo ayuda usted a una persona que está turbada? ¿Qué significa estar turbado? Una persona confundida, una persona alterada. ¿Qué hace usted con una persona alterada y confundida? Por más que usted le diga qué hacer, esa persona no puede hacer nada. Esa persona está allí como una persona vulnerable y que en su incapacidad necesita no que se le diga qué hacer, sino que se le conforte, que se lo consuele. Eso es lo que Jesús hizo. Mientras los discípulos en aquella noche estaban preocupados, Jesús mostró preocupación porque estaban preocupados. Y la manera de Jesús de tratar con la preocupación de ellos es decirles, lo que les preocupaba a ellos era la relación con Jesucristo, ¿se acuerdan? Y Jesús trató esa preocupación, trató esa aflicción, y a través de esta parábola o esta analogía, mejor dicho, en Juan capítulo 15, Jesús lo que hace es calmar esa preocupación, es resolver esa preocupación. Jesús resuelve la tensión emocional y espiritual de aquellos discípulos en aquella noche, no diciéndoles a ellos una demanda que cumplir, sino diciéndoles a ellos lo que Jesús es para ellos y lo que Jesús garantiza para ellos y lo que pueden esperar de Cristo en ellos y para ellos. Es todo lo que Jesús hace. Qué maravillosa manera de Jesús de tratar con los pecadores que admiten y reconocen su incapacidad y su incompetencia. Así que eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí anoche, y es lo mismo que nos puede hacer y está haciendo durante estas mañanas de los domingos. ¿Qué necesitamos nosotros para estar seguros de ser salvos? Lo que necesitamos es una relación con Jesucristo. ¿Y qué necesitamos nosotros para demostrar que tengo la salvación? ¿Qué necesito? Pues tener esa salvación. ¿Y cómo tengo esa salvación? Pues solo tengo esa salvación en la vid verdadera, teniendo una relación privilegiada e íntima con Cristo, tal y como es planteada aquí en Juan capítulo 15. Y hemos dicho que entonces en este pasaje que hemos estado considerando se demuestra el resultado de la salvación, no el resultado mío, sino el resultado de la salvación que poseo por estar relacionado con Cristo. Vemos aquí que Jesús se refiere a cinco elementos incluidos, ¿verdad? Y que hemos estado aprendiendo en estos versículos del 4 al 8. Así que siempre repasamos y reconocemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho. El versículo 4 nos da a conocer ¿qué cosa, hermanos? El primer elemento de esta demostración, ¿se acuerdan? Es nuestra responsabilidad personal. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad personal? ¿Dar fruto? No, es permanecer en Él. Lo segundo, si se acuerdan ustedes, segundo elemento es nuestra necesidad personal. ¿Quién necesita a quién? Nosotros somos los pámpanos, somos nosotros los que necesitamos a Cristo. Cristo no nos está dando una fórmula de cómo nosotros demostrar que Él nos necesita o que nosotros no lo necesitamos, sino todo lo contrario. En tercer lugar, hemos estado aprendiendo que la demostración de la salvación es considerada a la luz de la estimación personal. Jesús es la vid verdadera. Él es la vid, lo cual significa que un cristiano que goza de salvación es quien estima a Jesús como lo máximo, como lo que Él es, como la vid. Jesús no puede ser rebajado, no puede ser considerado menos, no puede ser inferior, pero sí el pecador se considera a sí mismo inferior a la vid. Y en cuarto lugar hemos aprendido en el versículo 7 de que la demostración de la salvación también es considerada a la luz de la bendición personal, y esa bendición personal es que ese creyente, ese pecador salvado que goza de la seguridad eterna de la salvación, en él hay un natural deseo de estar
como dependiendo de Cristo, su bendición personal es que cuenta con Cristo para toda su necesidad espiritual. Pide lo que quiere y le es resuelto en Cristo y en el Padre. Y finalmente hemos aprendido a reconocer en el versículo 8 el quinto elemento para ver la salvación, la seguridad de la salvación demostrada. ¿Cuál es, hermanos? Es nuestra consagración personal, como hemos notado. El versículo 8 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Les he venido explicando este asunto en los domingos recientes. En este versículo entonces notamos que Jesús cambió el enfoque y pasó de concentrarse en la vid verdadera y en los pámpanos al Padre. Ya no en la vid, ya no en los pámpanos, sino en el Padre. Lo que más le interesó a Jesús ahora, a partir de ese momento, es que la demostración de la salvación es cuestión de la gloria del Padre. La demostración de que somos salvos es una experiencia de glorificación de Dios. En otras palabras, Jesús lo que quiere decir es que lo que sale de nosotros en la vida cristiana, siendo de que estamos en la vid, siendo de que estamos en Cristo, pero lo que sale de nosotros, dice, es para que Dios reciba la gloria. ¿Por qué? Porque el Padre es quien está a cargo de la vid, y no solamente de la vid. El Padre, Dios, está a cargo de los pámpanos también, como recordarán, nos lo dice en el versículo 2 de ese capítulo 15, el Padre como lavador es el que quita todo pámpano que no lleva fruto y es el que limpia todo aquel que lleva fruto para que lleve más fruto. Es la gloria del Padre. El Padre ocupándose de la vida, el Padre ocupándose de los pámpanos. Así que cuando ustedes vean en su vida que están demostrando la salvación, recuerden que quien debe recibir la gloria es Dios el Padre, a partir de un humilde pecador agradecido por ello. Fuimos salvados entonces para que el Padre fuera glorificado en nosotros. De eso se trata la consagración personal. Este quinto elemento de ver demostrada nuestra salvación se ve a la luz de nuestra consagración, es decir, estamos consagrados a la gloria del Padre. ¿Y qué es lo que consiste llevar todo eso? ¿Qué es lo que consiste mostrar la gloria del Padre en nuestra salvación? Que Él esté siendo glorificado en nosotros como una demostración de la salvación. Hemos dicho que hay dos formas de ver eso experimentado, la consagración personal, y hemos estado poniendo atención en eso. Si ustedes recordarán, a partir de los últimos domingos, Jesús dijo: mi Padre llega a ser glorificado en esto. Versículo 8. ¿En qué? ¿En qué llega a ser glorificado mi Padre? En que sus pámpanos, número 1, darían mucho fruto. Y número 2, que está asociado con eso primero, es que esos que darían mucho fruto y no otros, esos mismos que darían mucho fruto, sean o lleguen a ser, o sean así, dice Jesús, sus discípulos. En esto ya he explicado lo que Jesús quiso decir, y que en esto, haciendo referencia a esa unión y relación vital a la que Jesús ha estado, recalcando en este pasaje. El fruto no es posible sin esa unión y relación con Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que el fruto en el cual es glorificado el Padre es el fruto de una persona que es realmente un cristiano. Eso es lo que Él está diciendo. Jesús no está diciendo, en esto he glorificado a mi Padre, en el fruto que damos nosotros. No es en el fruto que damos. Aunque obviamente si nosotros como cristianos damos fruto y hacemos buenas obras, claro que es glorificado. Pero aquí para Jesús su enfoque no es que nosotros glorificamos al Padre con nuestros frutos, sino que el mismo Padre se ve glorificado recibiendo gloria por el fruto que produce la vid. La vid produce un tipo de fruto. ¿Qué tipo de fruto produce la vid, amados? ¿Qué tipo de fruto? Produce un tipo de cristiano real. Un tipo de cristiano real. O sea, de la vid verdadera no puede salir algo ficticio. No puede salir algo que no es real. No puede salir algo que no es parte de la vid. Es algo real. El asunto principal, entonces, para dar frutos, según Jesús, es que venga de la vid. Es que un pecador sea fruto de la vid.
Esto es algo maravilloso. Esto es algo realmente importante, porque en aquella noche de desesperación, en aquella noche de inseguridad, en aquella noche de turbación y confusión, en aquella noche donde el apóstol Pedro, representando el grupo en general, no tenían la capacidad de ni siquiera conservar a Jesús, no tenían la capacidad incluso de persuadir a Jesús en cuanto a sus temores que ellos tenían, no tenían la capacidad de evitar lo que estaba por acontecer. Y en ese momento lo que Jesús le dice es, claro está, ustedes no tienen la capacidad de absolutamente nada. Es natural que se sientan así. Es propio de los seres humanos aturdirse, confundirse, estar inseguros, ser temerosos. Es natural, pero no es la vid verdadera. Es normal que ustedes se sientan así porque ustedes solo son pámpanos. Pero miren lo que soy capaz de hacer. Lo que soy capaz de hacer, a pesar de lo que ustedes son, es producir en ustedes fruto. Es hacer de ustedes mismos el fruto que viene de la vid. Y a partir de eso, entonces, a partir de que somos creyentes verdaderos, cristianos reales, producto mismo de la vid y de la obra del Padre, entonces a partir de ahí viene ¿qué cosa, hermanos? Mucho fruto. A partir de ese punto inicial de relación de fe con Cristo, viene mucho fruto. En otras palabras, no hay fruto, ni poco, ni mucho, ni nada, si no somos cristianos reales. Si no somos pecadores que salimos de Cristo como los pámpanos, salen de la vid. Entonces, aquí en esta declaración hemos dicho que Jesús está haciendo énfasis en la gloria del Padre, diciendo que la implicación es que solo los que permanecen en Cristo, solo los cristianos reales que salen de la vid, glorifican al Padre. Solo los que están en la vid glorifican al Padre. Ahora, ¿cómo entonces podemos saber que estamos consagrados a Dios? En términos de la salvación que tenemos. ¿Cómo? ¿Se siente algo? ¿Se siente algo especial? Tal vez no, pero hay evidencias especiales, ¿sí?, que aparecen y que son inconfundibles y son a las que Jesús llama aquí en esto: he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto, o deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo es que se ve a una persona consagrada a Dios? Es decir, que da gloria a Dios. ¿Cómo se ve? Hemos dicho, si ustedes se acuerdan, número 1, siendo productivo. ¿Y qué significa esto? Lo hemos explicado. Versículo 8 dice que llevéis mucho fruto. Que llevéis mucho fruto en mí es la manera de entenderlo. Suplimos eso porque el contexto eso es lo que exige. Lleva fruto en Él, porque separado de Él nada podemos dar de fruto. Y dijimos que el énfasis de Jesús no es a dar muchos frutos, sino a dar mucho fruto. Su énfasis está en un tipo de fruto que sale de la vid. ¿Qué tipo de fruto es el que glorifica al Padre? Es lo que debemos preguntar. ¿Qué tipo de fruto? No qué tantos frutos debo dar, sino qué tipo de fruto es el que glorifica al Padre saliendo de la vid. Y lo que hemos visto aquí es ese tipo de fruto que sale de estar permaneciendo en Cristo, que sale de estar creyendo en Cristo, que sale de estar constantemente reconociendo la suficiencia del Salvador, el fruto que sale de un pecador que está unido a Cristo, así no más ni menos. Ese es el tipo de fruto. En otras palabras, el tipo de fruto que sale de un cristiano real. Un cristiano real. No hay cristianos sin Cristo, pero hay muchas personas que quieren ser cristianas sin Cristo. Yo he preguntado a personas, y hay personas que cuando pregunto que son cristianos, dicen que son cristianos porque van a la iglesia. No son cristianos porque tienen una relación con Cristo. Otros son cristianos porque crecieron en una familia de cristianos. No son cristianos porque tienen una relación con Cristo. Y otros dicen que son cristianos porque oran. No son cristianos porque tienen una relación de fe salvadora en Cristo. Otros dicen que son cristianos porque hacen cosas buenas, porque obedecen a Jesús, dicen, porque hacen lo que Jesús les manda. Siempre que van a hacer algo se preguntan, ¿le gustará a Jesús que yo haga esto? Creen que son cristianos por hacer cosas. Y Jesús dice aquí, no, nadie es cristiano por hacer cosas. Uno es cristiano simple y sencillamente por ser fruto de Cristo. El que produce el fruto es Él, no somos nosotros. Por lo tanto, no se da fruto sin Cristo. Y esto es lo que Jesús viene diciendo en todo el pasaje. El incrédulo no da este tipo de fruto.
creo que el domingo pasado fue, o antepasado, no recuerdo, pero les mostré cómo este tipo de fruto se está saliendo. Este tipo de fruto que sale de estar creyendo en Cristo, también está saliendo en mucha cantidad, o en mucha, mejor dicho, cualidad, en mucha expresión, lo cual es lo mismo que estar permaneciendo en su amor. ¿Se acuerdan? Permaneciendo en su amor. Jesús nos dio una comparación para saber cómo es que sale este tipo de fruto. Y dijo en el versículo 9, como el Padre me ha amado a mí, miren esto, como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado a ustedes. Permaneced en este amor con el que yo les he amado. Permanezcan en este amor con que yo les he amado. Miren qué cosa más maravillosa. Aquellos discípulos están alterados, están aturdidos, y están preocupados, están afligidos, y están conmovidos. Porque Jesús no va a estar más con ellos, porque Jesús les dijo, me voy, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Y Jesús ahora está diciendo, miren, ustedes son mis discípulos, o ustedes, mejor dicho, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, y parte de llevar mucho fruto es que permanezcan creyendo en mí, y permanezcan en mi amor, aunque no me vean, permanezcan en mi amor. Permanezcan creyendo en mí, permanezcan creyendo en mi amor. El fruto entonces sale de una íntima relación de confianza en Cristo y también de su amor. Permanecer creyendo en Cristo es igual a permanecer en el amor, no amando, sino en el amor de Cristo. Permanecer creyendo en Cristo es permanecer en el amor de Cristo. Hay momentos, hermanos, hay momentos en los que nosotros podemos decir, yo confío en Jesús, pero no estoy seguro cuánto me ama Él. Hay momentos en los que realmente no podemos manejar nuestra vida cristiana en momentos de inseguridad pensando de esa manera. No se puede. Según Jesús, permanecer creyendo y confiando en Él va de la mano en permanecer confiando en su amor. En otras palabras, es su amor la base y la garantía de por qué podemos confiar en Él. ¿Por qué podemos confiar en Él? A veces estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos dé ciertas señales de que nos ama, que nos demuestre algo con que nos ama. Él no lo va a hacer. Él dice, permanezcamos en su amor. Ya ha sido derramado ese amor. Aunque aquí Jesús todavía no se ha sacrificado en la cruz, pero los están anticipando. Ya les está diciendo que ese mismo acto de sacrificio en la cruz es un acto de amor. Permanezcan en este amor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Permanecer creyendo en Él es permanecer creyendo y confiando en el amor de Él que en las próximas horas se va a demostrar entregando su vida por ellos. Nadie puede ser un cristiano si no confía en Cristo, y nadie puede confiar en Cristo si no conoce su amor. Su acto de sacrificio es amor puro e incondicional. Esta es la declaración que Jesús está haciendo ahí. Y en esto es glorificado el Padre. En esto es glorificado el Padre. Todo esto sale de la vida. Todo este es el tipo de fruto que sale de la vida en una íntima relación de confianza con Jesús. Eso. En una íntima relación de amor con Jesús. Es eso. Un cristiano real, entonces, no da fruto porque primero ama a Jesús. No da fruto por eso. Un cristiano real da fruto porque Él está en el amor de Cristo. Y Jesús dice, así como el Padre, o mejor dicho, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Miren con qué tipo de amor yo los he amado. Permanezcan en este tipo de amor, en el mismo amor que el Padre me ha amado. En otras palabras que estoy diciendo en esta comparación, miren, yo confío en el amor de mi Padre. Así deben confiar ustedes en mí, por el amor que yo les tengo a ustedes. No por el amor. Miren, lo que Jesús nos está diciendo, se van a sostener en la vida eterna, en la salvación, en tanto que ustedes me amen más y más y más. Jesús sabe que eso no va a ser así. Jesús sabe lo que fue cierto en Pedro, también es cierto en nosotros. Jesús sabe, por ejemplo, cuando retrocedemos al capítulo 13, donde el apóstol Pedro le dijo a Jesús, donde Jesús le dijo, donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo? Mi vida pondré por ti. Jesús sabe que nosotros diríamos eso también. Mi vida daré por ti. En otras palabras, Señor, yo te puedo demostrar cuánto te amo. ¿Cómo? Dando mi vida por ti. ¿O sí?
¿Qué pasa después de que Jesús es arrestado, castigado, juzgado y antes de ser crucificado? ¿Qué pasa en esa noche cuando Jesús es llevado ante las autoridades de manera, ilegal? ¿Qué ocurre? Pedro lo niega. ¿Dio su vida por él? No, no la dio. Entonces, ¿cómo Jesús le iba a decir, Pedro, mira, la manera de mantenerte a salvo, seguro, y la manera de superar todo este aturdimiento y todo este mal momento en ti, es que me demuestres que me amas? No, es que permanezcas en mi amor. Este es el fruto mismo de Cristo. En un pecador salvado, es que un pecador salvado permanece creyendo en Cristo, y lo cual equivale a permanecer en el amor de Cristo. Qué maravilloso es permanecer en el amor de Cristo como el Hijo permanece en el amor del Padre. Del mismo modo y con la misma intensidad con que el Padre le ha amado a Él, dice Jesús, de la misma manera y con la misma intensidad yo les he amado a ustedes. Así es la cosa, hermanos, así es la cuestión. Un auténtico fruto de Jesucristo, un auténtico pecador salvado de Jesucristo, es aquel que continuamente está permaneciendo, constantemente está valorando el amor de Cristo por él. No solamente está creyendo, sino que la verdad es que en los momentos más difíciles en los que pueda confiar con Jesús, es el amor del Hijo lo que lo hace confiar más en Él. Apartemos de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra conciencia el motivo de nuestra salvación y verán qué es lo que pasa. ¿Cuál es el motivo de nuestra salvación? En otras palabras, ¿qué causó que Dios nos salvara? ¿Qué causó que Dios nos salvara? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué provocó a Dios que nos amara? ¿Nuestro amor por Él? ¿Nuestro interés por Él? ¿Nuestro gusto por Él? ¿Qué causó que Él nos amara? ¿O que Él nos salvara? Nada de nosotros. ¿Saben qué lo motivó a salvarnos? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en Cristo. ¿Qué fue entonces el motivo para salvarnos, hermanos? Su amor. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Un auténtico discípulo que está creyendo en Jesucristo es ese que en el mismo tipo de fruto es ese que permanece en el amor del Hijo. En otras palabras, no encuentra mayor satisfacción que en el amor del Hijo. No encuentra otro amante como el Hijo. Es el amor del Hijo, es la conciencia que tiene del amor de Jesucristo lo que lo hace estar creciendo en fe y en confianza en cada momento difícil de su vida cristiana. Es saber que el Hijo lo ha amado a pesar de lo que es, que hace que ese cristiano se mueva con seguridad en la vida. No es la seguridad de que nosotros amamos a Jesús, es la seguridad de que nos ama. Nos ama aún y cuando nosotros digamos, Señor, hoy me comprometo, mi vida doy por ti. Pero lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que el fruto que más le importa al Padre y que el Padre es glorificado en este fruto, no es lo que yo haré por Él, es lo que Él hace en mí, es lo que Él hace en mí, permanecer en mi amor. Ahí está la seguridad de que soy un auténtico cristiano. ¿Alguna vez usted se había puesto a pensar, hermanos, alguna vez se habían puesto a pensar que una demostración de su salvación o en esta experiencia de consagración consiste no en que usted ame a Dios, sino que usted esté reconociendo y viviendo todos los días, pensando y siendo consciente de cuán amado ha sido? ¿Cuán amado ha sido? Hasta el sacrificio. Este es el punto. Este es el punto. Este es el único tipo de fruto que glorifica al Padre. Es ese tipo de fruto de un pecador creyente, pero sobre todo ese tipo de fruto de un pecador consciente del amor de Jesús. Jesús no quiere que nosotros estemos creyendo que la demostración de la salvación es a expensas de estar conscientes de su amor. No quiere que nosotros tratemos de hacer algo sin el motivo de su amor. Nada. Nada, porque Él dice que no hay ningún fruto que viene de Él, sino es producto de su propio amor. De su propio amor. De modo que viene a dar mucho fruto de este tipo.
¿Me comprenden, hermanos? Y esto nos lleva a considerar la segunda forma de experimentar la consagración de la gloria del Padre, como ver de nuevo. Entonces, siendo productivo, pero no productivo sin Cristo, ¿verdad? Sino siendo productivo. Al fin de cuentas, si yo soy productivo, ¿por qué soy productivo? Porque la vida es productiva. Soy productivo porque la vid produce fruto en mí. Y lo produce bajo ese contexto, bajo esa base de amor de parte de Él hacia sus discípulos, hacia los que Él salva. Qué gran consolación, qué gran aliento, qué gran ánimo para gente incapaz, qué gran ánimo para pecadores que no están capacitados de demostrar algo por su propia cuenta. No pueden. En esa noche no hay nada que hacer. Qué gran aliento. Y luego, entonces, la segunda forma en la que podemos ver, experimentar la consagración a la gloria del Padre, es estando comprometido, ¿verdad? Versículo 8 que dice, y seáis así mis discípulos. Seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, no solo siendo productivo en Cristo, sino también estando comprometido con Cristo. Veamos lo que Jesús dijo cuando dijo, seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con estas palabras? Jesús se refirió a otro, digamos así, grado, no a otro tipo de fruto, sino a otro grado, digamos así, o reflejo del fruto que Cristo produce en un auténtico cristiano, un cristiano real, en un pecador unido a Cristo, uno que demuestra estar comprometido con Cristo. Eso es lo que Él dice. Este es el grado de mucho amor, de mucho fruto. Mucho fruto equivale aquí al mismo tipo de fruto, pero en mayor grado de verlo. Ese mucho fruto, no tanto en cantidad, cuántos frutos, no, sino mucho fruto. Tal vez la palabra fruto también se puede traducir, la palabra griega fruto que se usa ahí también se puede traducir como grande, mejor, superior. Entonces, mucho fruto también puede estar refiriéndose a un grado superior de fruto. ¿Cuál sería ese grado superior de fruto que produce la vid en un pecador salvado? Compromiso. Compromiso. Claro, hermanos, donde existe una relación basada en el amor, tiene que haber compromiso. Y lo que Jesús produce en un pecador salvado es compromiso. Ni siquiera Jesús no está diciendo que tu compromiso va a producir la relación. No es tu compromiso el que va a producir el fruto. No es eso lo que está diciendo Jesús. Ya Jesús ha puesto en claro que este fruto que glorifica al Padre es el fruto que produce la vid. Y seáis así mis discípulos. Seáis así mis discípulos. Jesús está hablando de un nivel superior de ese tipo de fruto que es el compromiso. En otras palabras, estar creyendo en Cristo y estar en su amor tiene este efecto. ¿Saben qué efecto tiene el estar creyendo en Cristo? El estar permaneciendo en su amor, ¿saben qué efecto tiene? Compromiso. Eso es lo que dice, compromiso. El compromiso del cristiano con Cristo es el efecto mismo de ser un fruto de la vid verdadera. No es que el compromiso lo convierte en un cristiano, sino que el compromiso es parte del tipo de fruto que da al permanecer en Cristo. A veces cuando vemos personas no muy comprometidas, lo que nos preguntamos nosotros con esas personas no muy comprometidas, o mejor dicho, a veces cuando vemos a personas, voy a rectificar para comunicar la idea, a veces cuando vemos personas que no están haciendo cosas, que no están viviendo de un modo en que un cristiano debería vivir,
pensamos, es que no está comprometido. Pero eso no es lo que debemos estar pensando. Porque si una persona no está comprometida, entonces eso nos trae hacia atrás. Si una persona no está comprometida con Cristo, entonces una persona no, ¿qué? No es fruto. No es fruto de Cristo. ¿Y qué es fruto en este contexto, hermanos? Cristiano real. No podemos decir, soy un cristiano, pero el compromiso viene después. No es eso. En el instante en que la vid produce un cristiano, nosotros somos fruto de la vid. Piénsenlo, hermanos. Nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos sido salvados, somos fruto de la vid. Y no podemos dar ni soñar con ningún fruto que venga de nosotros como pámpanos, sin antes no somos fruto de la vid, no somos producto de la vid, de esa vida que viene de Él. Y siendo de que Él produce, Cristo produce vida en los pámpanos, entonces produce como efecto también compromiso en sus pámpanos. ¿Sabían ustedes que un cristiano es una persona con la que Cristo está comprometida? ¿Sabían ustedes eso? Yo creo que sí lo saben. Y aquí Jesús lo recalca cuando dice, yo en vosotros, yo permanezco en vosotros, versículo 4, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él. Entonces, Jesús establece una relación de compromiso con la persona con la que a la que Él salva. La dificultad no está en si Jesús está comprometido. La dificultad muchas veces es en saber identificar si nosotros estamos comprometidos. ¿Cómo puedo saber cómo puedo yo estar comprometido con Cristo? De una sola manera. De una sola manera. En que seas un cristiano real. Si no eres un cristiano real, ni sueñes en el compromiso. Si no eres un cristiano real, nunca estarás comprometido. Y ahora lo voy a poner a la inversa, porque la lógica así lo permite. Y si nunca demuestras compromiso con Cristo, es que nunca has sido un cristiano. Nunca. No eres cristiano porque estás comprometido. No. Pero si eres cristiano, expresas, demuestras, compruebas eso, estando comprometido. Estando comprometido. En esto es glorificado mi Padre. En otras palabras, el Padre podría recibir tanta gloria como la que Jesús aquí se refiere en una persona que se llama ser cristiano, pero no está comprometido con el Hijo. Así es como el Padre sería glorificado. En un superficial cristiano. En una persona que poco o nada le importa una relación íntima de dependencia, de fe y de amor con el Hijo de Dios. ¿Podría el Padre ser glorificado por una criatura que no le importa permanecer en Cristo? No, no es verdad. El Padre ya nos dice, de acuerdo a Jesús, cuál es la acción del Padre con una persona que no permanece en Cristo en términos de compromiso. ¿Qué hace el Padre? Lo corta, exactamente, lo corta. Todo el pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Lo quitará. ¿Y qué hará con ese pámpano, con esa criatura que lo quitan? ¿Qué hace? Pues es un severo castigo. Hay una acción divina allí que es descrita de modo bien gráfico en el versículo 6. Es echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Simple y sencillamente su vida se pierde. Se pierde. Su existencia como tal ha sido inútil. Entonces lo que el Señor está planteando con estas palabras es que el pecador puede saber si es un cristiano verdadero, si está siendo, número uno, si está siendo productivo en Cristo, y número dos, además de todo eso, si está comprometido con Cristo. Literalmente las palabras de Jesús en el versículo 8 cuando dice, y seáis así mis discípulos, literalmente sería la traducción, y ustedes mismos conocerían. Y ustedes mismos conocerían que son mis discípulos. Eso es lo que Jesús está diciendo. En esto he glorificado a mi Padre, en que estén siendo productivos, en que estén dando fruto, y ustedes mismos conocerían que son mis discípulos. Y ustedes mismos conocerían. En otras palabras,
No es que Jesús está esperando que demostremos. No es que Jesús no sabe si somos o no somos. No es que el Padre no sabe. O sea, el Padre no está, a ver, voy a esperar si este fulano, si este mengano, eso no es. El Padre lo sabe. El asunto de Jesús aquí, la preocupación de Jesús aquí es que nosotros lo sepamos, que nosotros lo experimentemos, que nosotros lo comprobemos. Como en aquella noche, ¿saben? En aquella noche aquellos discípulos estaban más que aterrados. Ellos habían escuchado palabras bastante duras de oír en una noche como esa, que Jesús les dijera, miren el capítulo 13, mientras cenaron, mientras tuvieron ese acto de comunión, donde Jesús fue un esclavo para ellos, lavándole los pies, y mientras estaban en esa noche, Jesús compartió la comida, la cena, y en el versículo 21 leemos, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, un traidor. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Se imaginan esa experiencia, hermanos? Si ustedes fueran uno de ellos en esa noche, ¿qué hubiese generado en ustedes en esa noche que Jesús les anunciara que entre ustedes hay un traidor, hay alguien desleal? Algo difícil. Y seguramente, como ellos no sabían que Judas era, nosotros lo sabemos porque nos lo dice, ya Juan lo interpreta, que así fue, y los hechos obviamente ya han ocurrido. Tenemos la ventaja nosotros ver en retrospectiva, pero se imaginan, Judas sale, y dice Juan que ellos pensaban que quizás había salido a ocuparse de algo, porque como Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ve pronto, ellos supusieron, de acuerdo al mismo testimonio de Juan, que Juan nos cuenta, porque Juan estaba ahí. Juan dice que lo que comentaron ellos, a lo mejor lo mandó a comprar algo, como él es el que maneja el dinero, no sé, le encargó algo. Pero todavía no se ha resuelto el problema. Todavía los 11 que quedan siguen pensando, ¿quién de nosotros? ¿Quién de nosotros es el que lo va a entregar? ¿Se han puesto a pensar en eso? Ninguno de ellos dijeron, cuando Judas salió, por lo menos es Judas. Me salvé, no soy yo el traidor. ¿Me comprenden? No, quedó la sensación allí de inseguridad. Quedó la impresión de quién de nosotros que se quedó. Nadie estaba pensando, Judas es. Por Judas lo hizo. Nadie. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Se sentirían relajados y tranquilos con tremendas palabras y sobre todo no solamente con lo que Jesús dice, sino si hubieran visto a Jesús, no solamente oír lo que dijo, sino que lo hubieran visto decir cómo lo dijo. Se estremeció en espíritu. O sea, eso era algo delicado. Sale Judas y a lo mejor, como nadie sabía que Judas era, a lo mejor dijeron, no es Judas, quedamos nosotros 11. A ver quién de nosotros es. Pero cuando Jesús le dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den fruto en mí y sean así y lleguen a conocer y llegarán a conocer que son mis discípulos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué cosa, hermano? Les estaba garantizando. ¿Qué cosa, hermano? Ustedes son uno de los míos. Ustedes son uno de los míos. Ustedes son fruto de mí. Les estaba reiterando lo que hayan o no entendido. Jesús ya les había dicho en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora Jesús le está diciendo, miren, esto es algo cierto, pero les digo esto, versículo 8, para que ustedes mismos lo comprueben. El Padre ya lo sabe, yo ya lo sé, pero ustedes mismos pueden conocerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Ustedes mismos podrían conocer que son mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Pues ahí está.
Ahí está, en base a la palabra que Jesús utilizó, discípulos. Ustedes podrían llegar a conocer que son mis discípulos. Y ahí es donde Jesús dice, en esta palabra, se esconde detrás de la palabra discípulo, el término de ese discípulo, se esconde detrás de eso lo que entendemos como compromiso. Jesús se está refiriendo a discípulos para remarcar el tipo de relación estrecha entre Él y ellos, entre Él y un pecador salvado, así como hay una relación estrecha entre la vid y los pámpanos para tener la misma vida compartida. Dice Jesús, también hay una relación estrecha entre Él y sus discípulos para demostrar esa consagración. Esta consagración es conocida, o debe, o podría ser conocida por el mismo discípulo. Den fruto y así lleguen ustedes a conocer. O sea, lo que Jesús está diciendo es que uno mismo puede llegar a conocer. Ustedes pueden llegar a conocer. Ustedes pueden considerarse a sí mismos lo que gozan y disfrutan de mi relación con ustedes. Y puede ser evidenciada a otros. Y Jesús dijo eso por lo que estaba pasando en esa noche. Por lo que había sido dicho y anunciado de un traidor. Por eso lo estaba diciendo. Ahora, veamos cuál es la implicación de ser un cristiano real en términos de compromiso, según la palabra que Jesús utiliza aquí, discípulos. ¿Cuál es la implicación en el contexto? ¿Qué significa el término discípulo en este contexto en el que Jesús y el apóstol Juan se refieren? Discípulo es uno que sigue cercanamente a Jesús en sus términos. Ese es discípulo. Uno que sigue a Jesús en sus términos. Y ese discípulo puede saberlo. En otras palabras, puede conocer qué tipo de persona, seguidor de Jesús es. Es un Jesús para Jesús. Cuando habla de y conocerían que son mis discípulos, está diciendo, y ustedes son los que han aceptado quién soy yo. Eso es. Ustedes mismos pueden comprobarlo porque ustedes han aceptado quién soy yo. Además, aceptado mi autoridad sobre ustedes. Y eso es todo lo contrario. ¿Ven lo que está diciendo Jesús? El efecto mismo de estar creyendo en Jesús, el efecto mismo de estar permaneciendo en su amor, la implicación misma de ser un fruto de Jesús es el compromiso. Lo opuesto también es verdad. El efecto mismo de no estar creyendo en Jesús, el efecto mismo de no estar permaneciendo en su amor es la falta de compromiso. Cuando una persona no quiere compromiso con Cristo, es que no quiere confiar en Cristo y es que no quiere permanecer en el amor de Cristo. Y eso es justamente lo que viene ocurriendo a lo largo de la vida de Jesús. Así que Juan arregla diferentes situaciones en las que puede probar y puede, respaldar esto que Jesús está diciendo. Si ustedes retroceden conmigo y notamos en esa ocasión, miren el capítulo 6, por ejemplo, y luego vamos a ver otro pasaje allí para ver lo que Jesús, cómo Juan en su arreglo de libro sostiene ese mismo argumento de Jesús. Juan capítulo 6, he hecho referencia a este capítulo en muchas ocasiones, desde que estoy predicando este capítulo 15. Y es que en Juan capítulo 6 nosotros encontramos la reacción masiva. La mayoría de las personas que habían sido expuestas al mensaje de Jesús, e incluso que habían sido expuestos a la compasión de Jesús, que habían sido expuestos a el poder milagroso de Jesús, la mayoría no creía en Él. En la medida en que Jesús comenzó a decirle a las personas en qué términos deberían relacionarse con Él, en ese momento las personas comenzaron a, ¿qué creen ustedes? Exactamente. Miren lo que leemos en el capítulo 6.
Ya sabemos que aquí tenemos un grupo de judíos que están incluso influenciando a la multitud que había sido alimentada un día antes. Y Jesús los ha venido confrontando por el desinterés espiritual que tienen en Él. Y ha venido confrontando su incredulidad y ha venido deshaciendo, desarmando toda la base que ellos usaban para creerse aceptos ante Dios y creerse capaces de poder ser personas agradables para Dios. Jesús le dice, ustedes nunca van a ser agradables para Dios sin antes no aceptan quién soy yo, sin antes ustedes no me tienen a mí por lo que tengo que ser para ustedes. Jesús entonces le dice, yo soy el pan de vida, me necesitan tanto como necesitan comer. Yo soy la carne, yo soy la sangre. Me necesitan tanto como el cuerpo mismo necesita en esencia de eso para vivir. Y ellos dicen, lo que Jesús está diciendo es demasiado. Si yo acepto eso, Jesús, si yo acepto que necesito de ti en el mismo grado en que, o sea, que mi vida sin ti no es nada, no puedo subsistir, lo que me estás diciendo es que yo no soy muy importante. Lo que me estás diciendo es que yo no, o sea, me estás quitando la idea de que yo soy una persona que puedo subsistir en mi propia cuenta y a la vez poder llegar a hacer algo para agradarte. Jesús está planteándoles, no es así. Los ofende porque es un mensaje donde claramente los está dejando sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de provisión para sí mismo. Le está diciendo, yo soy toda la provisión para su salvación. Y entonces, escuchen lo que leemos, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? El mensaje, las cosas dichas por Jesús allí en Juan capítulo 6. ¿Qué cosa les dijo Jesús? Bueno, Jesús les dijo en el versículo 29 que la salvación de ellos no dependía de la obra que podían hacer, sino que dependía de la obra que Dios podía hacer en ellos. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra de Dios. Y estoy diciendo, ¿cómo así? ¿Estás diciendo que yo no puedo hacer nada para mostrarme justo delante de Dios? ¿No puedo hacer nada para complacer a Dios y ganarme su aprobación? Jesús dice, no, tienes que creer que es la obra de Dios. Y Jesús argumenta todo eso cuando le dice acerca de todo lo que Él es, aparte de lo que ellos son como pecadores. Entonces es dura esta palabra. Pero noten ustedes aquí que Juan dice muchos de sus discípulos. Se llamaban discípulos, se identificaban como discípulos. Lo que la palabra por lo general significa es seguidores. Claro, se identificaban como seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, ¿quién no querría seguir a uno que daba comida de gratis? ¿Verdad? ¿Quién no querría seguir a uno que es poderoso en hacer milagros? ¿Verdad? ¿Quién no querría seguir a uno que se puede ocupar de sus necesidades? ¿Verdad? De sus necesidades temporales, físicas, ¿verdad? ¿Quién no lo quiere seguir? Eran seguidores. Pero en Juan 15, cuando Jesús dice, y conozcan que son mis discípulos, hay un gran contraste. Ustedes pueden conocer que son mis discípulos, producto de ser el fruto de mí, lo cual estos no lo fueron. Hay personas que se van a identificar como seguidores de Jesús y van a creer que son cristianos. Pero ¿quién los produjo? ¿Quién produjo esos cristianos? ¿Quién los hizo cristianos? ¿Por qué es que se consideran cristianos? ¿Por qué? Por lo que hacen, por lo que logran, por lo que practican. Y Jesús en Juan 15 dice, no, un cristiano no es cristiano por lo que hace, es cristiano por lo que es. Un cristiano es cristiano por lo que es. ¿Qué es un cristiano, hermanos? Fruto de la vid. Es un pámpano que permanece en la vid, permanece en el amor de Cristo. Y Jesús está diciendo, miren,
si permanecen, ustedes creen esta cosa, ustedes mismos van a comprobar que son mis discípulos. Ustedes mismos lo van a comprobar. Yo no tengo nada que comprobar, dice Jesús. La acción de conocer que son mis discípulos, la acción es reflexiva para ellos. En el texto griego es una voz media. La voz media es que mezcla las dos acciones del sujeto que realiza la acción para su propio beneficio. Entonces Jesús diciendo, y conocerán para su propio beneficio que son mis discípulos. Yo no. Y noten ustedes luego, siempre el capítulo 6 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, haciendo una clara alusión a su autoridad mesiánica, a su naturaleza divina. Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está. Cuando dice en Juan capítulo 15 entonces, y sean y conozcan que son mis discípulos, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Quiénes son los discípulos? ¿A qué se refiere Jesús con discípulos? ¿A los simples seguidores? ¿A los superficiales seguidores? No, a los que permanecen creyendo, a los que aceptan los términos de su identidad. ¿Cómo se presenta Jesús? O sea, cuando uno acepta quién es Jesús, uno, a partir del momento en que entiende y conoce la suprema naturaleza de Jesús, uno no puede seguir manteniendo nociones e ideas de alguien más tan grandes como la que tiene de Jesús. Su propia grandeza se viene abajo. La propia percepción de la grandeza del mundo y sus deleites y todos sus deseos se desmorona ante el concepto tan grande que tiene de Jesús, porque cree en la vid verdadera, la fuente de toda justicia, la fuente de toda santidad, la fuente de toda salvación, la fuente de todo gozo, la fuente de toda seguridad y esperanza. El mundo no es vid verdadera. Entonces los que no creen pueden considerarse seguidores, pero Jesús dice, yo no los produzco. Los que creen son los que el Padre produce en mí, y son pámpanos que permanecen y están llevando fruto porque yo estoy produciendo fruto. Entonces así es como pueden ustedes conocer que son mis discípulos, creyendo y permaneciendo en mi amor. Eso es lo que Jesús dice aquí. ¿Lo notan, hermanos? Hay algunos de vosotros que no creen. Miren el versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía. ¿Podemos saber nosotros si somos discípulos de Jesús? Sí. Y no para demostrarle nada a Jesús. Él ya lo sabe. Es para nuestro propio beneficio. Podemos saber si somos discípulos, si estamos llevando mucho fruto en Cristo. En Cristo. Ahora pasen conmigo a observar el capítulo 8 también. Algo similar encontramos ahí en otra ocasión. Capítulo 8 de Juan. Miren lo que Jesús les dijo a ellos también. Esto fue algo duro también en ellos.
versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escuchen esto. Miren cómo Juan es intencional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, exactamente Juan 15. Solo que aquí es un discurso directo. Si ustedes permanecieran en mi palabra, seréis o serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué es la palabra de Jesús aquí? No es la Biblia, hermanos. Jesús no está diciendo que permanezcamos en la Biblia, leyendo la Biblia. No es eso. No hay Biblia todavía acá. Lo que Jesús está diciendo es permanezcan en el mensaje que yo declaro acerca de mí mismo. Acéptenme en los términos que yo les declaro que soy. Crean en mí. Y si creen en mí, este mensaje acerca de mí, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Juan 15. En esto, mi Padre glorificado, en que estén llevando fruto. ¿Y cómo lleva fruto una persona? Permaneciendo en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? ¿Cuál es el punto propio, el sentido propio de permanecer? Creer, confiar. Y ya vimos que confiar en Cristo va de la mano con permanecer en su amor. Entonces, otra vez Jesús está diciendo, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, lo pueden comprobar, compruébenlo ustedes mismos. Jesús está diciendo, demuéstrenmelo. Jesús está diciendo, ustedes lo pueden comprobar. ¿Cómo? Permanezcan en mí. Solo que en Juan capítulo 15 Jesús está diciendo, ustedes mismos pueden comprobar que son mis discípulos por lo que yo hago en ustedes. Compruébenlo. Jesús, más allá entonces de decirle a sus discípulos que quedaron esa noche con ellos, de provocar en ellos de aumentar la inseguridad, les está dando seguridad, hermanos. Les está dando seguridad. ¿Saben para quién no puede haber seguridad de esto? ¿Saben para quién? Para un incrédulo. Para un no cristiano no puede haber seguridad. ¿Qué va a comprobar un no cristiano? ¿Acaso Jesús le puede estar diciendo a un no cristiano, conoce si eres un cristiano? No le está diciendo eso. Pero a un cristiano le está diciendo, y así llegarán a conocer que son mis discípulos por este fruto, mucho fruto que está saliendo en ustedes por medio de mí. Entonces, ese es un discípulo. Eso es lo que Jesús tenía en cuenta aquí en este contexto. Aquel que acepta a Jesús tal y como es y acepta su autoridad tal y como Él es. Luego, más adelante, del 8 al capítulo 12, Jesús está, teniendo en cuenta lo que Él produce en un pecador consagrado en términos de compromiso, ese modo de expresar la consagración que es nada más y nada menos que el Padre salvando a un pecador para llevar tanta gloria, porque el Padre lleva tanta gloria en una persona que antes no confiaba en Cristo, antes no estaba comprometido con Cristo, y ahora vemos un pecador comprometido con Cristo, el Padre, y es glorificado. Y entonces Jesús hace referencia a esta situación precisamente en el ámbito de la incredulidad. Noten ustedes Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, dijo Jesús. Y esto se lo dijo Jesús a un grupo de personas que ya no son israelitas, incrédulos, sino unos griegos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está haciendo una analogía. Está declarando a través de esto que va a comparar una situación. Miren lo que pasa con una semilla cuando se siembra. La semilla cuando se siembra tiene que morir. Si no muere, no puede salir una planta nueva, y de la planta nueva no puede haber fruto. Entonces, una semilla muerta produce vida nueva. ¿Cierto o no? Bueno, ahora Jesús va a comparar. Y entonces lo que dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿saben lo que significa aborrecer la vida en este mundo? Es tomar la vida como una semilla.
es tomar la vida como una semilla, es morir para este mundo. ¿Y saben qué va a surgir cuando uno muere para este mundo? ¿Qué dice Jesús? Para vida eterna la guardará. Lo que Jesús está diciendo es, un seguidor, un discípulo de Él, producto del fruto que lleva gloria al Padre, es una persona que ha experimentado morir. Al morir, nace. Al morir, vive. Es este compromiso al que Jesús está refiriendo. Pruébenlo en ustedes. Esto es lo que yo hago con todo pámpano que permanece en mí. Gana la vida. Si los únicos que se tienen que preocupar por perder la vida, es decir, por perderla eternamente, son los que, ¿qué cosa? Aborrecen a Cristo. Pero cuando Jesús dice el que aborrece su vida en este mundo, ¿saben lo que significa, verdad, hermanos? Lo que significa es que aborrecer la vida en este mundo es amar más a Cristo que la propia vida en este mundo. Eso es lo que produce Jesús en un pecador. En un pecador. No hay otra cosa en la cual se pueda ver el pecador identificado mejor que en esto. Además, también Jesús no solamente tiene en cuenta eso en términos de compromiso, sino un poco más de eso también, como lo notamos si regresamos ahí en Juan capítulo 8 de nuevo, en el versículo 32. El resultado de ser verdaderamente discípulos comprometidos con Cristo, que aceptan el mensaje de Cristo en términos de su naturaleza, de su vida y de su obra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso, hermanos, un discípulo. Comprueben que están libres del error, comprueben que están libres del engaño, comprueben que están libres de su propia justicia y serán libres. Y más adelante Jesús explica a qué se refiere con ser libres. Ser libres de su propio dominio, de su propio control, del propio ejercicio mismo de estar en control de su vida. Entre más queremos tener control de su vida, menos control tenemos, más esclavos somos. Estar comprometido con Jesús, dice, esto es lo que yo produzco. Este es el tipo de discípulo que yo produzco, un verdadero libre, un verdadero liberado, redimido, salvado. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podríamos nosotros producir esto en nosotros? De ninguna manera. En esto es glorificar al Padre. Porque lo que el Padre hace como el labrador y lo que hace a través del Hijo, lo hace perfecto, lo hace bien, lo hace completo, no deja lugar a ninguna duda, da seguridad, garantiza la seguridad. Y el cristiano lo único que le toca hacer es comprobar que eso que Dios el Padre y Dios el Hijo han hecho es verdad. Y otra manera de verlo aplicado cuando Jesús dice, comprueben que son mis discípulos. Miren el resultado de ser mis discípulos, si ustedes lo pueden comprobar, versículo 12 de Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿ven la palabra seguir ahí? ¿Ven la palabra seguir allí? Es el verbo que corresponde al sustantivo discípulo. Porque ser un discípulo es un seguidor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos comprobar cuando somos seguidores o discípulos de Jesús? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta que eso es lo que está diciendo? Esto es lo que soy capaz de hacer por un pecador que permanece creyendo en mí, en un pecador que permanece en mi amor. Esto es lo que puede ver un pecador en ustedes. Entonces, por un lado, yo lo compruebo para mi propio beneficio y por otro lado, doy evidencia para que otros lo puedan ver. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Libre, en la luz de la vida, no ando en tinieblas. ¿Y todo por qué? ¿Porque yo lo hice? ¿Porque yo lo logré? ¿Porque yo pude?
Mi compromiso, al fin y al cabo, entonces, ¿es obra de quién? Es obra de Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y conozcan o conocerán que son mis discípulos. Conocerán. Ahora entienden eso. Jesús está hablando de su completa obra de salvación. Se pueden conocer los salvados. Se puede conocer incluso si soy salvo. Y hay 5 elementos que hemos aprendido en los que uno puede ver que al fin y al cuentas esos 5 elementos de la demostración de mi salvación son la demostración que Dios hace de mi salvación. No es la demostración que yo hago de mi salvación. Entonces, siendo productivo, es una manera de experimentar la consagración. Y número 2, siendo comprometido o estando comprometido, es otra manera de experimentar la consagración. Fui consagrado para eso. En esto es glorificado mi Padre. ¿Ven? El Padre Dios no es glorificado cuando nosotros hacemos lo que creemos que podemos hacer. Hermanos, miren, Dios no es glorificado cuando nosotros le compartimos algo de gloria. Dios no es glorificado cuando nosotros decimos, vaya, que sí pude, y nos llevamos algo de gloria. Dios es glorificado cuando todo el producto de lo que ha sido hecho y lo que ha sido logrado es 100% obra de Él. ¿Cuál es nuestra participación? Permanecer creyendo, confiando, descansando, aferrándonos a ese mensaje, a la palabra que Él nos ha hablado. Y por supuesto, los únicos que deben estar inseguros son los no cristianos, los incrédulos. Ahora, llegamos al final para poder revisar cada uno por nuestra propia cuenta, como Jesús dijo aquí, y ustedes pueden conocer que son mis discípulos, llegan a ese punto y pueden saberlo. ¿Para qué? Para que no sigan siendo incrédulos. Para que no sigan siendo incrédulos. Es el momento de que cada uno de ustedes, al final de lo que hemos estado aprendiendo, de que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una íntima relación con Jesucristo, cambie su idea de cómo cree que puede ser salvado, en primer lugar. Cambie la idea de cómo cree que puede demostrar la salvación. Y aquel que no ve la salvación en su vida, cambie su idea de que tiene que hacer algo, sino que realmente se preocupe por una sola cosa: si está relacionado con Jesucristo o no lo está. Y uno no se relaciona con Jesús si no es en términos de fe. Y no hay fe si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si seguimos creyendo de nosotros lo que siempre hemos creído acerca de lo que aprobamos de nosotros. Y no hay arrepentimiento si nosotros seguimos considerando a Jesús como una de las vid, como alguien alternativo, cuando Jesús dice, soy la vid verdadera, la auténtica, la todo suficiente, la única. No se puede experimentar eso, no puede haber salvación sin antes no tenemos una relación segura con Él. Y no puede entonces haber ningún resultado si no tengo esa salvación. Así que, amados míos, hermanos míos, hemos estado aprendiendo en toda esta serie que la salvación eterna, mi salvación, está demostrada por una relación íntima con Cristo. ¿Quién la demuestra? ¿Quién la demuestra? Es Él. Es Él. Y si no se ve demostrada en alguno de nosotros, en mí, la cuestión no es ¿qué hago? ¿Verdad que no? La cuestión es me arrepiento y confío y me entrego y me rindo
¿verdad, hermanos? Y renuncio por completo, porque si yo voy a perseverar en Cristo, entonces voy a estar experimentando día tras día, vez tras vez, la obra salvadora de Dios en Cristo. Hace años, un grupo de ingleses trató de escalar el monte Everest. Avanzaron contra el frío, avanzaron contra el viento, contra las tormentas y contra las avalanchas. Cuando llegaron a unos 600 metros de altura, allí desplegaron su campamento y 2 hombres siguieron avanzando con entusiasmo y esperando regresar en unas 16 horas. Nunca volvieron. El registro sencillamente dice que se les vio por última vez subiendo a la cumbre. Eso es todo lo que se dijo de ellos. Les voy a decir una cosa, hermanos. Cualquiera que sean los obstáculos que tengamos en la vida cristiana para superarlos, cualquiera que sean las dificultades que tengamos para superarlos, ¿saben una cosa? Simplemente tenemos que recordar que no avanzamos y no superamos nada aparte de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. No se trata de que la gente nos mire y nos aplauda y nos admire y tengamos cierto testimonio de se les vio hacer esto, se les admira por lo que lograron. No somos esos tipos de hombres que van en una cumbre subiendo para poder llevarse los aplausos. Estamos aquí, si somos salvados, si somos cristianos, estamos aquí para simplemente ser un trofeo de la gracia de Dios. Como le dije una vez a ustedes, una artesanía, somos obra por completo de la mano de Dios. La participación del Padre, la participación del Hijo, y a nosotros lo que nos corresponde, a nosotros, como termina Jesús diciendo aquí, así ustedes puedan conozcan que son mis discípulos, no por lo que ustedes hacen, sino que conozcan que son mis discípulos, por lo que creen que yo estoy haciendo. Y hago con toda seguridad, y garantizo con toda seguridad, de modo que nosotros lo que nos corresponde hacer, como aquella noche sus discípulos, era respirar hondo, sonreír un poco de alivio ante la tensión que se había creado y creer que lo que Jesús está diciendo era verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y descansar en Él. Y por supuesto, hermanos, al descansar en Él, al confiar en Él, de ninguna manera significa que no va a pasar nada. ¿Verdad? No es que no va a pasar nada en nuestra vida, ¿verdad? Sino que vamos a estar, ¿qué? Experimentando los resultados de la salvación hecha, sostenida y garantizada por Dios en Cristo. Para siempre. Eso es lo que es la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es otra cosa que eso. La vida cristiana no es si hacemos o no hacemos. La vida cristiana, como comenzamos al principio diciendo, depende de nuestra identidad con Cristo. Si tenemos una identidad compartida con el Hijo o no. Y no podemos tener una identidad compartida con el Hijo o no si no aceptamos primeramente su única y singular identidad como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. No sé ustedes lo que pase por sus mentes y sus corazones durante todo este tiempo, pero ha sido para nosotros estar en este capítulo una oportunidad de poder no solo evaluar, sino valorar lo que es la salvación para nosotros. Y nuestro camino no es de cuánto subimos y cuánto avanzamos. Nuestro camino más bien es recordar que ya hemos sido asidos por Cristo. ¿Saben lo que el apóstol Pablo decía en términos de su vida cristiana? A partir de lo que él sabía, que ya era en Cristo, a partir de lo que él sabía y estaba seguro de lo que era en Cristo, en la justicia de Jesús, el apóstol Pablo dijo estas palabras: no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo, en lo que a mí respecta, haberlo alcanzado. Pero una cosa sí sé: yo he sido asido por Cristo. Y lo único que quiero es proseguir hacia la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Eso es lo único que sé que me corresponde, porque ya fui asido por Cristo. ¿Saben qué significa ser asido por Cristo? ¿Saben qué significa esto? Ser agarrado, ser tomado. Para el apóstol Pablo, avanzar en la vida cristiana y ver su vida produciendo ese tipo de fruto que viene de Cristo, ese tipo de fruto que viene de Jesús, ese tipo de fruto de fe, ese tipo de fruto de descansar en el amor incondicional de Jesús, en el amor sólido de Jesús, en el amor sacrificial y entregado a Jesús. Para el apóstol Pablo, cuando él se ve asido por Cristo, tomado por Cristo, agarrado por Cristo, el apóstol Pablo sabe que ve una mano extendida a la cual él no puede dejar de ver para alcanzar. Eso es todo. Es como cuando, digamos, alguien le dice, toma mi mano, y entonces alguien lo agarra acá, y ¿quién hace la fuerza? La fuerza de poder sacarlo. La otra persona solo tiene que asirse de él. Eso es todo. Para el apóstol Pablo eso es lo que significa. Cuando él decía avanzar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, yo no creo que el apóstol Pablo se está refiriendo a un esfuerzo personal fuera del hecho de que Jesús lo tiene agarrado. Es como si le dijera, yo avanzo porque Jesús me jala. Es que me está jalando, yo sigo porque Él me jala. Esa es nuestra vida cristiana. Hermanos, tenemos que recordar cuál es el propósito de Juan al escribir este libro. Para que creyendo sepamos allí, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. ¿Cuánto tiempo la vamos a tener? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo la tengamos. Y tenerla significa disfrutarla. Tenerla significa experimentarla. Nadie puede decir, yo tengo algo que no se experimenta. La tengo y por lo tanto experimentarla. Bueno, gracias al Señor entonces podemos decir que finalmente llegamos a este buen final de Juan capítulo 15 y en esta segunda sección. Vamos a estar considerando Dios mediante, vamos a entrarnos a la otra sección del capítulo 15 y vamos a ver qué otro asunto Jesús trata a partir de otras comparaciones que Él hace para seguir dándonos mayor profundidad acerca de esta relación privilegiada que tenemos con el Señor, porque al fin y al cabo de esto se trata, hermanos, de esto se trata en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo, ¿verdad? Manifestarla, hermanos, manifestar la relación privilegiada que tenemos con el Señor. Por favor, pónganse de pie y ahora les toca a ustedes, después de yo haber predicado, les toca a ustedes hablar con el Señor y responderle con palabras de oración, sus palabras más sinceras, honestas, sentidas, de lo que ha sido para ustedes entender la obra de Dios en la salvación y la seguridad eterna demostrada por parte de Él en pecadores como nosotros. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro amado Padre, nuestro Dios bendito, Señor, te pedimos que tu palabra, que ha sido predicada durante tantos domingos a través de este pasaje, pueda tener un proceso de reposo, de fermentación en nuestro corazón. Señor, prepáranos para un proceso de maduración de este mensaje, de esta verdad que hemos aprendido de que la seguridad eterna es demostrada por una íntima relación con Cristo. No es demostrada por un esfuerzo personal, no es demostrada, como hemos aprendido, por una entrega de nosotros a ciertas acciones y deberes, sino que es demostrada por esta íntima relación con tu Hijo. Señor, qué doctrina más preciosa, qué verdad más consoladora, qué verdad más reconfortante para corazones como los nuestros, que podríamos prometer lo que no podemos cumplir, pero lo que sí podemos hacer, Señor, es aferrarnos a ti para poder ver cómo tú sí cumples en nosotros lo que dices haber hecho, lo que dices que somos como pámpanos en la vid verdadera. Señor, que
Oh, que tu nombre sea glorificado, que nuestra vida consagrada a ti como el final de todos estos asuntos vistos sea precisamente la experiencia plena y total de todos los demás asuntos que aprendimos en cuanto a nuestra responsabilidad de permanecer, a nuestra necesidad de depender, a nuestra estimación de nuestra insuficiencia y de toda suficiencia de tu Hijo, a nuestra bendición de contar con tu Hijo para todo lo que es el producto espiritual de nuestras vidas, es la consagración, como digamos así, Señor, como el broche de oro de ver nuestra vida segura y a salvo, descansando en ti. Oh Padre glorioso, gracias porque tu mensaje, el Evangelio, es un mensaje saturado de mucha gracia. Y es de gracia porque no puede este mensaje exigirnos justicia, porque si nos exige justicia nos darás justicia, y si nos das justicia nos darás condenación, porque somos pecadores y no somos capaces, Señor, de poder darte lo que mereces. Gracias porque tú sí has dado todo lo que tú tienes para hacer de nosotros lo que has querido hacer de nosotros, hijos de Dios, pecadores en la vida. Señor, te rogamos por aquellos que no son cristianos y suplicamos, oh Señor, que hayas puesto en sus corazones el deseo de una relación con Jesucristo para que tengan la seguridad eterna de sus almas. Rogamos para que en ellos hayas puesto tú la fe y el arrepentimiento y lo expresen y movido por tu Espíritu lo digan, lo cuenten y quieran manifestar ese milagro que has hecho en sus vidas a través del bautismo en el agua y unirse a aquellos también que ya estamos unidos contigo. Y ruego también, Señor, por los que ya han sido, como dice aquí tu palabra, limpiados, que ya han sido lavados y están limpios por la palabra que tú has hablado, que ellos mismos, oh Señor, estén deseando ver la experiencia de esa seguridad eterna en términos, oh Señor, de esa demostración, que ellos mismos puedan reflexivamente comprobarla, que ellos mismos no se engañen, sino al contrario, que puedan tener seguridad en tu seguridad, que puedan, Señor, descansar por completo en tu obra sin descansar, Señor, de manera pasiva y arrogante en algo que tú has hecho. Que lo que tú has hecho les haga ver que tú sigues haciendo en ellos una obra de transformación. Mucho fruto, de ese tipo de fruto que viene de tener fe y de estar en tu amor. Mucho fruto de eso se ha visto en la vida de todos nosotros, Padre. Te damos gracias y prepara nuestros corazones para la continuidad de este capítulo 15, porque queremos seguir conociendo, Señor, la plenitud de lo que tu Hijo dijo en ese capítulo para sus discípulos. Oramos y tu bendición sea con nosotros durante esta semana, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, amados, que Dios les bendiga. Pueden